Dice que vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero dice, tranquilos, confiad, yo ya vencí al sistema, yo ya vencí al mundo. Esta muchacha estaba viviendo el momento más difícil de su vida, pero lo que había dentro de su corazón nunca se quebró. Hay algo que cada uno de nosotros tenemos interiormente que se llama esencia, y esa esencia dice que es el concentrado de lo que somos o eres. Dice que la esencia a lo largo de la vida y a medida que vamos creciendo, esta esencia en cada uno de nosotros puede ir cambiando. Por eso muchas veces la esencia también lo podemos ver reflejado en aquellos que han tenido una abuela, un abuelo que les gustaba cocinar, por ejemplo. Y no sé, en mi caso, a mi abuela le gustaba hacer tucos. Pero ¿por qué digo esto? Porque cada uno sabe que su abuelita tenía una esencia, una forma, y muchas veces fuimos a preguntarle cómo es que hacía ese tuco, te explicaba, pero nunca nos salió igual, porque la abuela tenía su forma de hacerlo, y capaz que lo empezaba a hacer, no sé, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana el día domingo, y cuando ibas a comerlo a la 1 de la tarde era tan espeso, tan rico, por lo menos el de mi abuela. La esencia a lo largo de la vida, o a medida que vamos creciendo, puede ir cambiando. Pero en este verso que acabamos de leer en Proverbios 4:23 dice, por sobre toda cosa o lo más importante que debes guardar es tu corazón, porque de él depende lo que vamos a vivir, porque de nuestro corazón depende de cómo vamos a crecer. Yo te hago esta pregunta, ¿cómo quieres que sea tu vida para los próximos años? ¿Quieres tener una vida buena? ¿Quieres tener una vida mala? ¿Quieres tener una vida regular, un término medio? Quiero leerte una historia en Segunda de Reyes 5, del 1 al 4. Y esta historia habla de una muchacha que dice que ella fue tomada prisionera, la llevaron cautiva a un lugar, la esclavizaron, producto de un hombre llamado Naamán, que dice que este era un general del ejército, y dice que este hombre va a la ciudad en la que vivía esta muchacha, destruye toda la ciudad, sitian la ciudad, sacan todo lo que tenían que sacar, matan gente, se llevan gente, y entre esta gente que se llevan a esta muchacha, y oh casualidad que esta joven la llevan para esclavizarla y la ponen como esclava en la casa de Naamán. Pero la historia no termina ahí, porque dice que mientras pasan los días, dice que esta chica empieza a escuchar, o esta mujer empieza a escuchar que su amo, aquella persona que había dañado sus sentimientos, aquella persona que le había robado los sueños de la vida, aquella persona que le había quitado su familia, su entorno, la había sacado de la ciudad en la que estaba, había contraído una enfermedad. Esta mujer dice que perdió todo. Los esclavos antiguamente no tenían derecho de nada. Los esclavos no podían pensar, o sí pensaban, pero no podían hacer lo que pensaban. No tenían derecho a hablar. No sabían a qué hora se levantaban y a qué hora se acostaban, porque ellos no manejaban eso, lo que iban a comer, si se iban a casar, nada. Perdían totalmente todo el control de su vida. Y dice que la historia de esta muchacha ya había perdido el control total de su vida. ¿Usted se imagina perder el control total de sus sueños y de lo que va a pasar a partir de ahora en adelante? ¿Qué pasaría con su esencia? ¿Qué pasaría con lo que usted es? Sin embargo, escuche esto, dice que esta muchacha pierde todo, ve cómo matan a su familia, cómo destruyen su ciudad. Y cuando ella escucha lo que le estaba pasando a su amo, dice que va delante de la mujer del amo, la ama, creo que así se decía, y le dice a esta mujer: señora, tengo algo que decirte. Si el amo va a la ciudad en la que yo estaba, delante del profeta, ese hombre es utilizado por Dios, y te aseguro que la enfermedad que ha contraído se le va a ir, se va a sanar de la lepra. La lepra antiguamente era una enfermedad en la que te aislaban, te sacaban del lugar en el que estaba, porque nadie podía curarlo. Esta muchacha, más allá de lo que estaba haciendo en ese momento, estaba poniendo en juego su vida. Porque ¿qué esclavo iba delante de su amo a darle una orden o a decirle qué es lo que tenía que hacer? Pero había una esencia dentro del corazón de ella, había algo dentro del corazón de ella que la había marcado tanto, que a pesar de poner en juego su vida, esta muchacha no puso en juego su esencia. Esta muchacha no puso en juego lo que había en el corazón de ella, lo que había de parte de Dios en su corazón.
Y ella dijo, ante lo que me pueda pasar, yo voy a seguir reflejando a Cristo a través de mi vida. ¿Cuántas veces nos encontramos en problemas, en situaciones difíciles y nuestra esencia nos olvidamos de quiénes somos o de qué somos? Viene una situación económica y nos olvidamos al Dios en que estamos sirviendo. Viene una situación, una crisis matrimonial y nos olvidamos de lo que hay dentro de nuestro corazón. Sin embargo, dice que esta mujer, su esencia no fue quebrada, no fue fragelada producto de lo que estaba pasando. La Biblia nos enseña en un texto a donde dice que vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero dice, tranquilos, confiad, yo ya vencí al sistema, yo ya vencí al mundo donde van a haber esos conflictos. Muchas veces creemos que porque recibimos a Cristo en nuestro corazón y venimos los martes a la reunión de mujeres y a la noche estamos en los hombres, y porque ser jóvenes estamos el sábado en la reunión de jóvenes y ya con eso listo, y no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, no va a haber una crisis en nuestra casa, nada nos va a poder tocar. Y hemos vendido un evangelio barato durante años en el que le hemos hecho creer a la gente que con el solo hecho de aceptar a Jesús en su corazón ya se ganaba la lotería y nunca más o no iba a tener problemas. Es por eso que vemos tantas sillas vacías dentro de las iglesias, porque la gente se acostumbró a un evangelio barato en el que le vendíamos una palabra en la que nada les iba a pasar. Pero hoy vengo a confrontarlos con la palabra y a decirles que van a tener problemas económicos un montón, van a tener que tener crisis matrimoniales un montón, van a haber crisis ministeriales un montón, pero tu esencia, lo que hay en tu corazón, nunca puede ser quebrantado. Esta muchacha estaba viviendo el momento más difícil de su vida, pero lo que había dentro de su corazón nunca se quebró. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que mi esencia, pastor, cómo es que la esencia de esta muchacha fue intacta? Es que esta muchacha cuidó algo. Por eso es que te leí Proverbios 4:23, donde decía, por sobre toda cosa, guarda tu corazón. Muchas veces contaminamos nuestros pensamientos y de acuerdo a lo que escuchamos va a ser la calidad de nuestros pensamientos. ¿A quién estás escuchando? ¿Tú te crees que en esa casa no había otras mujeres o no había otros esclavos? ¿Tú piensas que esta muchacha estaba sola esclavizada en esa casa? No, este era un general del ejército. Seguramente había mucha gente que trabajaba en esa casa, mucha gente que su esencia estaba contaminada, sus pensamientos estaban contaminados. Mucha gente que vino a decirle a esta mujer, cállate la boca, déjalo que se muera, mira lo que le hizo a tu familia, se lo merece. Pero esta muchacha, había algo más fuerte dentro de su corazón que le decía, ve y habla. Ahora mi pregunta es, ¿cómo va a ser tu esencia? ¿Sobre qué vas a estar plantado? ¿Te vas a prender a lo que dice la televisión, los canales de televisión, lo que ves en Instagram, en Facebook, lo que dicen las redes sociales, lo que dice el comerciante de tu barrio? ¿O le vas a creer a la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin? La palabra de Dios dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no es esa paz que el mundo habla, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que yo estoy viendo que están matando a mi hijo y yo tengo esa paz. Y la gente dice, este está loco. Estoy viendo que me roban un vehículo, estoy viendo que mi matrimonio se está por quebrar, pero yo tengo esa paz porque estoy confiando en aquel que me da esa paz, que sé que va a restaurar mi matrimonio. Yo me imagino a esta muchacha teniendo esa paz, como dice Juan, esa paz que nadie entiende. Yo me imagino a los otros criados, a las otras personas que la rodeaban, diciendo, esta mujer está loca. ¿Cómo es que a pesar de lo que le pasó fue a hablar? Nadie la entendía. Cuando nosotros llegamos a Jesús tenemos esa paz que en ningún otro lado podemos encontrar. A lo mejor te pusiste un montón de metas, un montón de anhelos. Dijiste, voy a hacer esto, aquello, voy a cambiar mi auto, me voy a ir de vacaciones, voy a extender mi casa, voy a extender mi empresa, voy a crecer en el llamado, en el ministerio que tengo. Pero hubieron ciertas situaciones que vinieron a golpear tu casa, la vida, lo que estás viviendo, hicieron que tu esencia fuera movida, sacudida y empezaste a perder la paz. Ese hermano que tenés al lado, míralo.
te pregunta y te dice: ¿cómo estás? Estoy bien, tengo paz. Pero dentro tuyo hay algo que dice: ¿cómo voy a empezar a pagar el crédito? ¿Cómo voy a cambiar el vehículo? Mira, esta semana no hay trabajo, esta semana no me llamaron de esto, lo que me habían dicho, el presupuesto que pasé todavía no me lo agarran. Y estás mintiendo, estás haciendo un careta. Pero esta muchacha, volvemos a la historia, no era ninguna careta. Esta muchacha estaba viviendo una situación difícil, seguramente lo expresaba, pero su esencia no la careteó. Ella dijo: yo creo en Dios, no importa lo que pase, no importa lo que venga. Lo que tú tienes que entender es que tu estructura interna, tu corazón, no se puede dañar ante las adversidades que el mundo presente los próximos días. Quiero contarte otra historia, la de un muchacho en la Biblia llamado José, el penúltimo de los hijos. Y dice que este muchacho fue favorecido porque tenía un don especial. Dice que él interpretaba sueños y sus hermanos empezaron a ver que su papá le prestaba más atención o le daba más cosas a este José que a ellos. Y vino la envidia, los celos sobre ellos. Y dice que un día salen al campo, su papá los manda al campo, y sus hermanos agarraron a José y lo tiraron dentro de un agujero, de un hueco. Te voy a hacer rápida la historia. Y dice que este muchacho allá adentro no muere, le quitan su ropa, no muere. Entonces lo sacan de ese lugar. Iba pasando una caravana que compraba cosas, se lo venden a estos hombres, se lo llevan también como esclavo. Y dice que este muchacho llegó a una ciudad, y en esa ciudad dice que aparece una mujer muy bella, que era la mujer del rey o la persona que gobernaba la ciudad. Y dice que esta mujer atrevida quiso tener algo con José. José cuidó su esencia, lo que había en su corazón, y sale corriendo para el otro lado. En vez de salir corriendo a abrazar a la mujer, sale corriendo en dirección contraria. Y esta mujer levanta una calumnia. Todos conocemos la historia, si no la conoces te la cuento rápido. Levanta una calumnia, lo agarran al hombre, lo meten en la cárcel y pasa varios años ahí. Lo loco de esta historia es que José nunca perdió su esencia. Dice que él siguió interpretando sueños en la cárcel, y llegó el día en el que una persona muy allegada a él dentro de la cárcel lo recomienda delante del rey, del que gobernaba la ciudad. Y yo, casualidad, era el mismo que lo había encerrado porque supuestamente se había querido sobrepasar con su mujer. 17 años dentro de la cárcel. ¿Se imagina 17 años usted que lo encarcelen porque llegaste mañana a tu trabajo y vino un compañero y te dijo: nos vamos a robar esto, nos vamos a llevar aquello? Total, el dueño no se va a dar cuenta. Y tú digas: yo en esa no me voy a prender, yo eso no voy a hacer porque hay algo dentro mío que me dice que no, mi esencia no va a ser quebrada. Y tus compañeros de trabajo se roben lo que se iban a robar y vengan y te echen la culpa a vos. Y tu patrón te agarra y te mete a la cárcel 17 años. ¿Quién no pierde la esencia? Sin embargo, dice que este José no perdió su esencia en esa cárcel. Y llegaron los días en el que ese mismo que lo había encerrado necesitó de él, y lo mandó a llamar y lo trajo y le dijo: estoy soñando esto, me está pasando esto, necesito que lo interpretes. Y el hombre empezó a interpretar los sueños, pero la historia no termina ahí, porque dice que un día llegaron sus hermanos y él vio que eran sus hermanos. La ley antigua decía ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, dice que cuando él vio a sus hermanos, su corazón fue quebrantado de tal manera, la historia es larga pero te la estoy parafraseando, fue quebrantado de tal manera que los encerró en un lugar, hizo que todos sus sirvientes, porque el hombre había llegado a tener una posición de gobierno tan importante, estaba el rey, después venía él. Tan importante era su posición que hizo que todos salieran afuera y se presentó delante de sus hermanos. Él tranquilamente podría haberlos puesto así uno por uno y empezar a cortar cabezas. Listo, nos vemos, vuelvo a casa, le cuento a mi padre la historia. Su papá no podría haber dicho nada ni haber hecho nada. Se lo merecían o no. Sin embargo, su esencia no fue quebrantada. ¿Qué sucede cuando permitimos que cambien nuestra esencia? Número uno, nos olvidamos de lo que somos o de lo que queremos ser. Mateos, versículos 69-70 habla de esto. Pedro se olvida de lo que era, de lo que quería ser, y dice que estaba sentado en el patio afuera. Ya se lo habían llevado a Jesús y viene alguien y le dice: che, este andaba con ellos. No, yo ni lo conozco, tú te estás equivocando, soy muy parecido.
casi igual, pero yo no era. Nuestra forma de actuar también cambia. Versículo 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, escuche esto, cantó el gallo. Dice que Pedro tenía una forma particular de hablar y la gente le decía: tú hablas igual a Jesús, tú hablas igual a ese. Pero su esencia había sido corrompida. Algo hizo que en su corazón ya no fuera el mismo. Y el profeta de los profetas se lo estaba diciendo. Vienes a buscar un consejo a la iglesia, vienes a pedir que te ayuden, y el pastor te direcciona por algo y te dice: anda por la derecha, y tú salís y te vas para el oeste. Nada que ver. Escuche, ¿qué es lo que cambia nuestra esencia? Lo que cambia tu esencia es la ansiedad. La desesperación hace que tomemos malas decisiones. ¿Qué está pasando con tu ansiedad? ¿Cómo la estás manejando? Lo segundo que hace que nuestra esencia cambie es la amargura. Aquellas cosas que suceden, que tocan nuestras emociones. Lo tercero que cambia nuestra esencia es el enojo. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Le enseñaba a mi hijo más grande el otro día y le decía: el enojo es de los necios. Y una de las traducciones de la palabra necio es tonto. Yo le decía: el enojo es de los tontos, y perdone el término. No seas tonto al enojarte con tu esposa y acostarte sin pedirle perdón y solucionar las cosas en ese momento. La sociedad allá afuera te va a decir: déjalo que el tiempo lo arregle. Pero ¿qué si viene Cristo esa noche y tú te acostaste enojado? Hijos que se acuestan enojados con un papá porque no te dejó salir, porque no te dejó juntarte con un amigo, porque te estuvo mandando, te estuvo enseñando para que te convirtieras en un hombre o en una mujer de bien, para que no tuvieras que vivir lo que ellos un día vivieron. ¿Cómo vas a conservar tu esencia en los próximos meses, en los próximos años? Número uno, lo primero que vas a hacer es mantener siempre la paciencia. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros. Llegaste a la iglesia, te pusieron a servir al lado de alguien. No, es que yo con ese no sirvo, es que mira cómo viene vestido, es que mira de la familia en la que viene, es que yo ya quiero predicar, es que yo ya quiero tener gente a cargo, es que yo ya quiero tocar. ¿Y la paciencia? ¿Para cuándo? ¿Cómo vas a conservar tu esencia? Número 2, teniendo muy en claro lo que querés ser. Segunda de Corintios 2:1 dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Qué vas a decidir para los próximos años? ¿Cómo querés vivir? Te lo pregunté al principio de lo que te compartí. ¿Querés tener una vida común, regular, normal o extraordinaria? ¿Querés ser un extraordinario? Tu esencia tiene que ser indestructible.